Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que están con nosotros en esta noche. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Quiero invitarte para que busque la palabra del Señor conmigo y tomes este momento de reflexión. Si tienes una Biblia allí, tómala. Es importante que leas la palabra del Señor. Así crecemos. De hecho, y en esta dirección va esta palabra en esta noche. Como les dije al principio, el tema que quiero compartir con ustedes es cómo poder realizar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y como tema, siendo transformados. Alabados al Señor Jesús. Está basado en Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el 3. Vaya conmigo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos. Y anote esa palabra, porque esa palabra es bien importante dentro del tópico que vamos a desarrollar. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Por tanto, aquí hay muchas palabras que son importantes que tú prestes atención. Una es transformados, otra es renovación, otra es entendimiento y otra es que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando nosotros miramos este tema tan hermoso que quiero compartir con ustedes, Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por la renovación de nuestra mente. Transformado describe lo que se supone que es hecho a nosotros. Esa transformación, ¿a quién va dirigida? Es hacia nosotros, no es hacia nadie más. Literalmente significa poder cambiar desde adentro hacia afuera. Porque la transformación no surge precisamente en el aspecto físico. Perdóname, pero ya no hay nada que usted pueda hacer con su físico. Si Dios le dio la bendición de ser hermoso, hermosa, bendito sea el Señor. Pero si no le dio esa bendición, pues mire, gloria a Dios, confórmese que aunque no pueda ser lindo por fuera, puede hacerlo por dentro. Hay personas que tienen la bendición de ser lindo por dentro y por fuera. Alabado sea el Señor Jesús. Hay personas que son preciosas por fuera, pero cuando tú las descubres por dentro, son más feos, como decimos en Puerto Rico, que más feos que una patada de una espinilla. Gloria a Dios. Pero esa es la realidad. Ahora bien, como cristianos nosotros tenemos que medir precisamente qué es lo que nos quiso decir el Señor cuando nos habló, ¿verdad? Y nos dice, y comienza el apóstol Pablo que comienza a leer en este capítulo, dice que nos ruega por la misericordia de Dios que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque la lucha realmente está en nuestro cuerpo, en nuestras vidas. Nosotros sabemos que la Escritura nos enseña que nosotros somos personas tripartitas, ¿verdad? Somos trinos. En otras palabras, que existen tres partes de nosotros: espíritu, alma y cuerpo. Muchos piensan que el alma y el espíritu son lo mismo. No. El espíritu es aquello que nos dio Dios, que es lo que respiró en nosotros, que nos une precisamente en la parte de Dios hacia nosotros, que nos comunica con Él. La parte del espíritu es la parte íntima, de aquello que nos conecta con Dios. Cuando Adán pecó,
esa parte espiritual murió. Cuando vino Jesucristo, la volvió a restituir, la volvió a dar vida. Es importante que lo entendamos. Por tanto, una persona que no conoce al Señor es una persona que espiritualmente está muerto. Físicamente sí está vivo, ¿verdad? Su alma está viva, su cuerpo está vivo, pero espiritualmente está muerto. Ahora bien, cuando nosotros conocemos al Señor, hay un efecto maravilloso que vamos a hablar más en el término de lo que significa transformación. Que es el proceso donde nosotros volvemos a recibir vida. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, aquí todas son hechas nuevas. Cuando Jesús le estaba hablando a Nicodemo, él le dijo que de cierto os digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no podría entrar en el reino de Dios. Nosotros necesitamos volver a nacer espiritualmente, y volver a nacer es volver a tomar una vida, ser regenerados. Y esa vida de regeneración no es meramente por las cosas que nos enseñaron a hacer, porque tú te portas bien o tú no robas, tú no haces tales cosas. Tú puedes ser una buena persona y perderte. De hecho, perdóname, y quiero usar este término con mucho respeto, el infierno está lleno de personas buenas. ¿Por qué? Porque consideraron que por su bondad era suficiente para alcanzar el reino de los dioses. Y desestimaron lo que el Señor demandaba, que era precisamente que no había otra forma de entrar al reino del Señor, sino a través de Jesucristo. Por eso el Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros recibimos esta experiencia en el Señor, hay un efecto de que se conoce precisamente en el término de una transformación maravillosa cuando nosotros conocemos al Señor. Tanto es así que cuando nosotros analizamos, mira lo que establece el versículo número 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y quiero enfatizar en ese aspecto de lo que significa transformarse. Como cristiano, nosotros a veces trabajamos tan fuerte para los cambios, ¿verdad? Pero todavía Dios dice que aún así, por más que tú trabajes, no hay forma que tú puedas cambiarte. Hay cosas que si tú te disciplinas, tú puedes ser consistente en ellas. Sin embargo, no necesariamente van a agradar al Señor. Dicen los estadísticos, los psicólogos, que cuando tú estableces una rutina por 21 días, te acostumbras, llevas a tu cuerpo a que tú puedas entonces a crear una necesidad de seguir practicándola. ¿Por qué? Porque por 21 días tú estableciste una disciplina y fuiste consistente. Y de ahí en adelante tu cuerpo te pide que vuelvas a hacer eso exactamente en el mismo tiempo, en la misma rutina y en los hábitos que lo hiciste. Ejemplo, cuando tú te acostumbras a levantarte temprano, aun cuando tú no estás trabajando, el día que no estás trabajando te levantas a la misma hora. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado. Eso es lo que me pasa a mí. Ya a las 5:30 ya yo tengo un reloj mental que me despierta. Y aunque doy vueltas en la cama y a veces tengo la oportunidad de quedarme, sin embargo, todavía ya mi mente está programada. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo está habituado. Porque llevo por varios años haciendo esto. Y le doy gracias al Señor por eso. Y eso es una realidad. Cuando tú te pones a practicar algo, ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Pero es importante que entiendas esto. Dice, esto se le llama el cambio, el regalo del cambio. Nosotros cambiamos, renovamos nuestra mente. Y una vez que nosotros cambiamos nuestra mente, nos cambia a nosotros. ¿Por qué? Porque la lucha principal que todo cristiano y todo creyente tiene comienza en la mente. Es en la mente tus mayores luchas. Es en la mente donde tú desarrollas tus mayores batallas todos los días. No hay un solo día que en tu mente tú no desarrolles una batalla. Tiene que ver con decisiones que tienes que tomar. Tiene que ver con pensamientos que te acechan diariamente. Tiene que ver con hábitos, paradigmas que han sido parte de tu vida y que tú estás rompiendo con esas cosas. Y eso no es fácil romperlo.
Por tanto, tú tienes que entender que la única forma de romperlo es cuando tú llevas todo lo que tú eres a los pies del Señor y permites que el Espíritu Santo de Dios trate contigo y venga a cambiar esa manera de tu ser. Hay creyentes que han fracasado no porque es la voluntad de Dios. Por eso es que vemos el comportamiento de tantos creyentes que cuando tú van a la iglesia, no todos son iguales. No todos se dan de la misma forma. No todos buscan al Señor de la misma manera. Y lamentablemente tengo que decir, no todos son consistentes. No todos son igual de fiel. Hay unos que van a ser más fiel que otros. ¿Esa es la voluntad del Señor? No, sin lugar a duda. El Señor quiere que todos tengamos el mismo nivel de fidelidad. Sin embargo, la razón por no tener el mismo nivel de fidelidad va a ser basado en cómo nosotros permitimos ser transformados. El proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana. El proceso de transformación es algo que tú todos los días tienes que trabajar. Pero hay una parte que es tuya, pero hay una otra parte que es del Señor. Y el único que la va a poder ser es el Señor en tu vida. Hay una parte que es tuya, ¿sabes? Yo le puedo pedir, ¿cuántas veces yo le he pedido a las personas que ciertas cosas? Yo tengo mis líderes, estoy preparando gente en la iglesia. Tengo como 4 o 5 parejas y 4 o 5 personas, por lo menos, que tengo mirado. Y yo un día, para probar sus corazones, algunos de ellos están aquí, y ellos lo saben que es así como yo estoy diciendo. Yo quise medir cuál era su mentalidad en su manera de ver las cosas. Y yo le planteé, esto es lo que yo quiero hacer con ustedes. Y cada uno de ellos presentó desde su punto de vista y de una forma sincera, ¿lo puedo hacer? No lo puedo hacer. Me están pidiendo algo que quizás yo no estoy preparado, no lo puedo hacer al momento, ¿verdad? Pero ¿qué hace esto? Sencillamente nos lleva a un momento donde nosotros vamos a ser confrontados y ver lo que hay verdaderamente en nuestros corazones. La evidencia de saber lo que está en nuestros corazones no es otra forma cuando somos confrontados con la realidad de una situación que nos lleva a ello. ¿Me explico? Mientras yo no sea probado, yo no sé en realidad quién yo soy. Pero una vez probado, me doy cuenta que puede florecer en mí fortalezas, pero como también puede florecer en mí debilidades. Y esas fortalezas y esas debilidades van a mostrarse. ¿Por qué? Porque son parte inherente de la vida que yo estoy desarrollando. Este desarrollo como creyente es algo que es una lucha constante. Como dijo el apóstol Pablo cuando estaba hablando a los romanos, miserable de mí, porque aquello que quiero hacer no hago y aquello que hago no quiero hacer. ¿Verdad? Es una lucha constante. Y nosotros como creyentes tenemos que entender que esta lucha es un proceso natural. Pero un proceso natural ¿de qué? De dos naturalezas. Uno, de la naturaleza nueva versus la naturaleza vieja. La naturaleza nueva es la que entra. La naturaleza vieja es la que está tratando de todavía mantener su posición, su lugar. Quien ha sido por tantos años y ahora de momento, tú si eres una persona que conociste al Señor ya mayor, vas a ver de que se te va a hacer difícil ciertas áreas de tu vida. A un joven se le va a hacer más fácil en una parte servir al Señor que a una persona vieja. Y las estadísticas nos dicen claramente que la mayoría de las personas que van a ser fieles al Señor la van a hacer desde que son jóvenes. Pero una persona que se convierte luego de su adultez tiene tantas luchas que lo lleva a vicisitudes y a inconsistencias en sus vidas. Y si ellos no confrontan y trabajan con esas situaciones, al fin y al cabo les lleva a quizás desviarse y apartarse. No es esa la voluntad de Dios, pero esta es una realidad que vivimos. Por tanto, nosotros tenemos que estar conscientes que dentro de este proceso, dentro de esta lucha, dentro de esto que estamos pasando, nosotros como creyentes vamos a pasar esta elaboración del desarrollo de esa nueva criatura. Interesantemente, cuando nosotros miramos entonces, el proceso comienza aquí. ¿Por qué? ¿Cómo dice la palabra precisamente el aspecto de lo que es el pecado? ¿Cómo llega al corazón? Comienza por la mente.
La forma de saber qué hay en tu corazón es por lo que tú dices, por lo que tú hablas, por lo que tú piensas, por lo que tú compartes. Eso delata de ti quién tú eres, créelo o no. Y lo vas a notar en momentos dados cuando automáticamente surge algo y tú te expresas de una manera que tú dices, wow, pero ¿por qué yo dije eso? Es porque, quiera o no, dentro de tu corazón puede ser que exista algún residuo o algo que todavía tú tienes alojado y que tú necesitas trabajar con esto. ¿Significa que estás pecando? No, pero significa que todavía es probable que tú no hayas traído algo a la presencia del Señor que necesita que el Espíritu Santo de Dios trabaje contigo. Vuelvo y te hablo. El tema es cómo lograr cumplir el propósito de nuestra vida y como su tema, ser transformado. La transformación es un proceso doloroso. Escucha bien, creyente. Es una pena porque no están muchos conectados, pero eso no importa. Pero gloria a Dios por aquello que puedan bendecir y tú lo puedas compartir, porque esto es un tema de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es un proceso de rompimiento, de quebranto. Es un proceso donde tú vas a tener que confrontar muchas áreas de tu vida. Cuando nosotros nos convertimos, traemos tantos paradigmas. Paradigmas son hábitos, paradigmas son costumbres, paradigmas son cierta formación que hemos traído de nuestro pasado, basado en la forma como nuestros padres nos levantaron, en la forma como fuimos educados, en la forma como en las escuelas, en el medio ambiente donde nosotros desarrollamos. Todo eso crea en nosotros esos paradigmas. Eso entonces nos lleva a desarrollar una personalidad. La personalidad que tú tienes es basada en unos paradigmas. Por tanto, si tú, cuando vienes a los pies del Señor y no te das cuenta qué fue lo que te llevó al fracaso y permite que ciertas cosas en tu vida estén allí, puede ser tu talón de Aquiles. Y van a ser tu talón de Aquiles en tu ministerio. Van a ser tu talón de Aquiles en tu consistencia sirviéndole al Señor. Van a ser tu talón de Aquiles en las decisiones que tú tomes. Van a ser tu talón de Aquiles en tu fidelidad, en todo lo que tú hagas para el Señor, en la manera como tú mides tu entrega, en la manera como tú mides tu finanzas, en la manera como tú mides lo que tú vas a hacer en el Señor. ¿Y quién es Dios para tu vida? Es importante que anotes esto. ¿Por qué? Porque el proceso de transformación es importante. Escúchame. Por tanto, cuando comienza la renovación de nuestra mente, es ahí donde necesitamos transformar. De hecho, la palabra transformados, que yo le pedí a ustedes que anotaran, viene del original griego que significa el término metamorfo, que es el término de lo que se conoce como metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Es el cambio operante de algo que era una cosa y se vuelve a otra. Alabado sea el Señor Jesús. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Y esa metamorfosis habla de la necesidad de un cambio en una forma nueva. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Sabe lo que me recuerda? El mejor ejemplo de la metamorfosis es cuando hablamos del gusano con la mariposa, ¿verdad? Del caterpillar with the butterfly. Que cuando nosotros encontramos lo que es eso, lo que era aquel gusano, en lo que era tan poco deseable, y de momento al principio de lo que era, de momento ese gusano comienza a crear una larva, comienza a crear como algo que se comienza a meter en un capucho, en un lugar donde se esconde. Y por unos meses está metido ahí. Se encierra en ese proceso. Y en ese proceso nadie ve lo que está pasando. Solamente él que lo está pasando sabe la realidad de lo que está pasando. Está escondido. Pero en ese proceso escondido hay un proceso de transformación. Alabado sea el Señor. Esa metamorfosis. Me es interesante la experiencia de una persona que una vez habló de lo que hizo cuando
exactamente encontró gusano que ya estaba envuelto en el proceso casi de salir de su capucha, de su escondite. Y le dio tanta pena que quiso ayudarlo, ¿verdad? Y cuando trató de hacerlo, pensó de que le estaba haciendo un favor. Y lo que no entendía es que el proceso de metamorfosis es un proceso natural, intrínseco, que todo gusano necesita pasar. Escúchame bien. Alabado sea el Señor Jesús. Perdóname, no es el término a utilizar, pero la realidad es esta. Nosotros somos gusanos en proceso de transformación. No lo digo de una forma despectiva, lo digo de una forma que es importante que lo entendamos. El gusano, cuando necesita ser transformado, necesita encontrarse a sí mismo y pasar un proceso de quebrantamiento, de soledad, momentos donde comienza a mirar que hay un proceso que está ocurriendo. Alabado sea Dios. Y en el proceso que está ocurriendo hay como una pelea allá adentro donde se va desarrollando, y lo que no sabemos y lo que no vemos es que ese gusano va a dejar de ser un gusano para convertirse en una de las aves más maravillosas, si pudiésemos decir así, para convertirse en una mariposa. Y cuando sale con unas alas tan coloridas, tan hermosas, para salir a volar. Pero aquel que quiso ayudarla, lo que hizo fue debilitar aquellas alas. Cuando la mariposa trató de volar, tuvo grandes problemas al principio. Y en el proceso natural de lo que le llevó a fortalecer aquellas alas y poder reconstruir aquel caparazón que estaba llevando a cabo, si lo hubiesen dejado que él mismo lo hubiese roto, le llevó muchos más meses y se atrasó en el proceso. Eso es lo que ocurre en muchas ocasiones a montones de creyentes que buscan el favor de otros, dependen de otros, piden la ayuda a otros para poder crecer, y no se dan cuenta que todos necesitamos pasar por este proceso de metamorfosis. La transformación es algo que es importante para todo creyente. Escucha bien. Dios no te trajo a sus pies para hacerte sufrir, pero sí es importante que el proceso de la tribulación y de las pruebas te van a llevar a un crecimiento extraordinario. La soledad va a crear en ti aquel proceso donde tú vas a encontrar a Dios. La soledad te va a llevar para que tú tengas que depender directamente de Dios y no de los demás. La gente están siempre mirando, buscar quién le puede hacer el favor, y no se dan cuenta que han perdido grandes bendiciones porque confían más en las personas que lo que confían en Dios. Ouch, pastor, ¿usted dijo eso? Sí, lo dije, porque esta es la realidad. Vamos a la iglesia, hacemos grandes amigos, muchas personas nos rodean y nos gusta lo que nos dicen otros. Sin embargo, cuando Dios nos lleva a estar a solas, a llevar un proceso donde tenemos que confrontarnos a nosotros mismos, no queremos hacerlo. Y yo quiero decirte algo: el cristiano que no cumpla con el proceso de metamorfosis se va a debilitar, no va a poder crecer, y el propósito de Dios no va a poder ser cumplido. ¿Por qué? Porque ese proceso es el proceso que Dios usa para fortalecerte, para que tú crezcas, para que tú te conviertas en ese creyente maravilloso que Él ha preparado para ti. Alabado sea el Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor para su gloria. Bendito sea el Señor. Aleluya. El proceso de renovación no es un proceso fácil. Cuando hablamos al principio que el proceso comenzaba aquí, entonces me pregunta, pastor, entonces, ¿cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo ser diferente? El proceso es claro, pero es preciso. Tu mente está siendo saturada, bombardeada constantemente todos los días por pensamientos negativos, por cosas de un pasado, por aquello precisamente que te bombardea constantemente. Desarrollaste impedimentos, desarrollaste complejos de cosas que te dieron un pasado que tú no podías.
Y tienes que aprender a superar. Y tu mente todos los días te juega contigo, haciéndote ver que no puedes. Y ese es el proceso por cierto, de intimidación que usa el enemigo. ¿Sabe lo que hace el enemigo? El enemigo te engaña, el enemigo te pone a ti mentiras en tu mente diciendo, tú no puedes, tú no eres capaz. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo mucha gente te lo puso. Pero yo quiero decirte algo hoy. Es cierto que quizás en un pasado no pudiste. ¿Por qué? Porque confiaste en lo que otros te dijeron. Pero hoy yo quiero decirte, si tú no dejas de confiar en esta persona y aprendes a confiar en que tienes que confiar, no esperes un cambio, aleluya. Ahora el Señor te lleva para que tu confianza esté puesta no en el hombre, no lo que Él dice, sino lo que Él te ha prometido. Oh, alabado sea Dios. Porque lo que Dios te promete es maravilloso. Lo que Dios te promete es real. Y comienza a trabajar con tu mente. Y comienza a cambiarte. Pero escúchame bien. Tú no puedes esperar que el proceso de metamorfosis se opere cuando tú solamente estás dispuesto a buscar a Dios una vez a la semana. O 2 veces a la semana. O cuando te parece. El proceso de metamorfosis es todos los días, constantemente, delante de la presencia de Dios. Aleluya. Perdón. Entiende esto. Es necesario que te metas a sola con el Señor. Es necesario que tomes el tiempo. ¿Para qué? Para permitir que Dios sane tu mente. El proceso de sanidad comienza por tu mente. ¿Por qué? Porque es importante que entiendas que lo que está en tu mente baja a tu corazón. Y lo que baja a tu corazón se registra ahí. El salmista dijo en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El proverbista dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor Jesucristo dijo, porque del corazón es que salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, los homicidios, todas esas cosas. Del corazón salen. ¿Cómo salen? Porque entraron, ¿por dónde? Por la mente. Alabado sea el Señor Jesús. Las 2 maneras que el hombre peca es a través de lo que escucha y de lo que ve. Lo que escucha entra a su mente, lo que ve entra a su mente, se registra. Y hay un proceso gradual que va entrando hasta que llega al corazón. Decimos este corazón, pero no este corazón, es el alma, ¿verdad? Pero llega allí, en lo que es tu corazón espiritual. Porque en tu corazón espiritual es tu motor. Es lo que va a hacer posible que tú funciones bien. Si tu mente está dañada, tu corazón va a estar dañado. Si tu mente no está sana, tu corazón no va a estar sano. Por eso, los únicos 2 que van a poder sanar tu mente es el poder de la palabra de Dios. Es a través de su Espíritu Santo. Pero tú tienes que venir a los pies del Señor para tomar el tiempo para que Él pueda cambiar. Alabado sea el Señor. ¿Qué fue lo que te llevó a tener una mente poluta? ¿Qué fue lo que te llevó a tener una mente completamente arcaica y completamente dañada? Lo que te lo alimentó ahora, tienes que romper con eso. Lo que tú te exponías constantemente, que te llevó a ser esa persona que tú no tenías posibilidades, ahora tú tienes que rechazar ese medio ambiente. Dios te sacó de ese medio ambiente no para que tú volvieras a Él. Dios te sacó de ese medio ambiente no para que tú volvieras entonces en un lado hiciera una cosa y después volviera a lo otro. No, el Señor te sacó de ese medio ambiente. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiarte, Él quiere renovarte, Él quiere hacer de ti esa nueva criatura. Y no puedes esperar que esa metamorfosis ocurra si tú no te quedas solo, metido con Dios, hasta que Él te diga, este es el tiempo para que tú puedas romper ese caparazón. Alabado sea el Señor. Hay un tiempo para todas las cosas. Hay un tiempo que Dios va a usar, aleluya, para decirte, ahora es tu tiempo, ahora estás preparado. Alabado sea el Señor. Por eso tú ves montones de cristianos que aunque hablan bonito, aunque muchas veces pueden dirigir bonito, aunque pueden cantar bonito, aunque pueden hacer las cosas bonitas, pero tú lo ves como el seesaw, para arriba y para abajo. Y déjame decirte algo, todos pasamos por este proceso, pero en el Señor es importante que entiendas que tenemos que desarrollar consistencia. No hay forma que podamos desarrollar consistencia si no tomamos nuestra mente y permitimos que el Espíritu Santo de Dios la sane, la liberte, la renueva, la transforma. Y así entonces, cuando tenemos un corazón, una mente sana, vamos a tener un corazón sano. Aleluya. ¿Qué es lo que está alimentando tu fuente?
así está tu corazón. Si todos los días te pasas metido, viendo y diciendo y haciendo y escuchando cosas y viendo cosas que tú sabes que no le agradan al Señor, eso es lo que está metido en tu mente y eso es lo que se va a meter en tu corazón. Esto es cierto, anótalo. Es importante que tú lo entiendas, pero si tu mente todos los días tú tomas el tiempo a solas por la mañana, cuando tú vas a solas con el Señor y deja que el Espíritu Santo de Dios comience a tratar contigo y te confronte, esto está mal, alabado sea el Señor Jesús. Todos padecemos de momento cuando vamos a tener pensamientos que nos pueden traicionar y pensar cosas que no le agradan al Señor, pero esos son los momentos, Señor, yo traigo estos pensamientos a ti. Todo pasado, llévalo cautivo a los pies de la cruz del Calvario. Todo aquello que pasó, que tú pienses que el Señor te ha perdonado, ya el Señor te lo perdonó. Pero puede ser que todavía existan cosas guardadas en lo íntimo de tu corazón, que tú las guardaste ahí pues, y sin querer tú las aislaste y quizás hiciste una cobertura que no te diste cuenta, pero en lo profundo hay una caparazón que necesita romperse y que necesita descubrirse para que tú lo lleves a los pies del Señor y le pidas perdón al Señor. No porque Dios no te haya perdonado, sino porque todavía puede ser que todavía en tu corazón estés arraigando raíces de amargura, cosas que te duelen, cosas que están relacionadas a un pasado que tú no permitiste al Espíritu Santo trabajar contigo. Escúchame bien, esto es importante. Aunque Dios nos transforma, aunque Dios nos cambia, Él, si tú no le permites que entre en esa área de tu vida, no puedes pensar que Él va a poder sanarlas. Dios necesita sanar esa área de tu vida. Dios necesita sanar esa área de tu corazón. No es a través de tu poder, no es a través de tu fuerza. Es a través de aquello que Él hace en ti. Él es quien va a producir el cambio en ti. Pero tú necesitas hacer posible que Él lo traiga a ti. Aleluya. Y no puede traerlo hoy, cambiarte hoy para que tú vuelvas a enfangarte. El apóstol Pedro lo describió de esta manera. No podemos hacer como el perro que vuelve a su vómito o el cerdo vuelve a su sucio. Porque entonces está ensuciando lo más maravilloso que Dios ha hecho contigo. Tomaste las perlas y se las echaste a los cerdos. Cada vez que tú eres esa perla y cada vez que tú coges y vuelvas a tu pasado y vuelves a compartir cosas que tú sabes que son desagradables ante el Señor, tú ensucias esa perla. Tú estás ensuciando tu vida, tú estás ensuciando y entonces la renovación que el Señor hizo en ti la tiras para atrás. ¿Por qué esto es importante? Porque el Señor pide que seamos santos como Él es santo. A mí no se me ha caído un pedazo por vivir una vida agradable delante del Señor. Al contrario, cada día más me convenzo lo importante que es ser un hombre de integridad. Cuando miro dentro de mi interior me doy cuenta cuánto me falta. Cuando miro dentro de mi interior me doy cuenta que hay muchas cosas que todavía yo necesito trabajar con ellas. Y todavía hay personas que me pueden juzgar por esas situaciones. No tienen que ver con pecado. Tienen que ver con paradigmas, con cosas que todavía cargo. Pero todos los días que tengo la oportunidad, Señor, le digo, Señor, tómala porque no puedo. Tómala porque yo necesito que tú trabajes en esta área. Y el día que yo más pienso que estoy bien, de momento surge un descuido y me confronta diciéndome, ahí tienes un problema, necesitas traer los pies del Señor. Déjame trabajar con esto. Oh, Santo. Yo sé que el Señor está ministrando nuestras vidas. Escúchame. Bendito sea el Señor Jesús. Yo sé que hay algo que el Señor nos está diciendo. Es importante que tú entiendas, alabado sea el Señor Jesús, que tú necesitas entender qué es lo que Dios quiere hacer. Cuando tú miras estos versículos, por favor, nota que es imposible que tú logres el propósito de Dios si tú no te pones en sus manos. Hoy el Señor te invita para que tú evalúes dentro de tu corazón qué es lo que te ha ayudado a ser inconsistente. ¿Qué es lo que te ha privado a que tú no alcances aquello maravilloso que Dios tenía planificado contigo? Y de momento tú no te das cuenta. Quizás el brincar de aquí para allá, quizás el ser de una forma hoy y después otra mañana, no sabes ni entiendes, pero tiene que ver con inconsistencia. La inconsistencia viene en producto de cosas que todavía están en nuestros corazones. Ahí es que se alojan.
Alabado sea el Señor Jesús. Pero tú tienes que entregarlo a los pies del Señor. Tú, aquello que quizás te agrada, pero tú sabes que fue por una puerta abierta. Porque muchas veces las cosas que nos gustan no necesariamente son las que le agradan al Señor. Nos gustan a nosotros, pero son las que nos apartan de Dios. Pero hasta que tú no lo entregues y sinceramente hay un arrepentimiento donde tú le pidas perdón de todo corazón, lo que te produjo eso, el dolor que sea, es importante en este día que entienda, entrégaselo en las manos del Señor. Ve a los pies de la cruz del Calvario y pide al Señor, yo necesito que tú trabajes conmigo, yo necesito que tú me libertes de esto, yo necesito cambiar y ser este hombre, ser esta mujer que tú has destinado que yo sea para la gloria de tu nombre. Alabado sea Dios. Oh, alabado sea el Señor. Qué pena que haya muchos que no estén escuchando, pero compártelo con otros, porque yo sé que esto es para muchos, incluyendo mi persona. Yo le doy gracias al Señor. Aún de tantos años después de servir al Señor, todavía me doy cuenta de lo mucho que me falta. Pero también cuando miro atrás me doy cuenta cómo Dios ha tratado conmigo. Mi vida ha habido una metamorfosis. Hay ciertas áreas que todavía estoy un poquito débil, ¿verdad? No tienen que ver con pecado, pero tienen que ver con limitaciones que tengo, donde yo necesito entregar las manos del Señor. Pero he visto cómo el Señor en su infinita misericordia me ha dado una segunda oportunidad. Hoy el Señor nos ofrece una segunda oportunidad de esta palabra que yo te estoy hablando. No es una palabra que te invita precisamente que te montes en los altares para que tú bailes y dances. No, porque eso no te va a traer la metamorfosis. La metamorfosis te va a traer cuando tú te metes con el Señor. Hemos sustituido la verdadera presencia de Dios por emociones. Y sabes, es lindo cuando podemos emocionarnos, pero no hay nada más maravilloso que poder presenciar la gloria de Dios en nuestras vidas. Hoy te invito para que dentro de ti te metas con el Señor. Deja que opere esa metamorfosis. Deja que opere ese cambio en tu vida. Tú no vas a poder transformar tus hijos. El único que los va a poder transformar es el Señor. No esperes que tus hijos cambien cuando todavía tú no has cambiado. Cambia tú primero, entonces tus hijos van a cambiar. Deja que Dios trate contigo primero y entonces Dios va a tratar contigo. Tus hijos van a ver lo que Dios está haciendo contigo y necesitan verlo. Pero es importante que tú no esperes que tus hijos lleguen o tus hijos busquen si tú no eres el primero que te metes con el Señor. La diferencia somos nosotros. Le doy gracias al Señor porque mis hijos me han enseñado, mi esposa me ha enseñado lo que significa este amor de Dios. Y le doy gloria a Dios por la forma maravillosa que Dios ha tratado con nuestras vidas. Quiero terminar contigo y pedirte que le des esa oportunidad al Señor. Cambia la dirección de tu vida. Permítele al Señor que Él pueda trabajar con tu vida. Y quizás he sido criticado por muchos, quizás por lo fuerte. No porque soy meramente fuerte, es porque amo la palabra de Dios. Porque sé lo que significa esto. Porque Dios demanda de nosotros integridad. Alabado sea el Señor Jesús. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero la razón por la cual criticamos a otros es porque tenemos una proyección, porque de eso es lo que nosotros padecemos. Y nos hemos olvidado que la realidad es esta, que nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo de Dios opere en nuestras vidas. Te invito, si tú no conoces al Señor, dale esta oportunidad. En Él está la respuesta. No es la religión. Escúchame bien, no es la religión. Tú no has escuchado que yo he mencionado nombres de la iglesia. Yo te estoy hablando de Jesucristo. Yo estoy hablando de su Espíritu Santo. Yo estoy hablando del poder de su palabra. Esta es la realidad. Métete con el Señor. Deja que comience con tu mente. Deja que Él tome tu mente y la comience a limpiar para que así pueda limpiar tu corazón. ¿Ora conmigo?
Gloria a Dios. Padre, yo quiero darte gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Espero que de esta manera tu palabra haya podido llegar aún, aunque no tenemos muchas vidas que se han conectado, pero qué bueno por aquellos que se han conectado. Qué bueno por aquellos que han podido entender el poder de tu palabra. Ahora te pido que nos ayudes a ser transformados por la renovación de nuestra mente, por nuestro entendimiento, Dios mío. Y llévanos a tu voluntad para poder comprender lo que tú quieres y lo que tú esperas de nosotros. Pero transfórmanos. Llévanos a esta metamorfosis espiritual, donde aun cuando nuestro pasado delata que no teníamos una oportunidad, sin embargo, hoy tú nos das una nueva oportunidad para hacer vidas nuevas. Bendice a mis hermanos, aquellos que me escuchan. Si hay alguien que no te conoce, mi Dios amado, perdona sus pecados. Señor, que te acepte como Señor y Salvador, que entregue su vida. Y si alguien está comenzando a servirte, que entienda que esto es importante, que entienda que te dé la oportunidad para que tú seas quien reina en su vida, en su corazón, en su mente, en su casa. Bendícelos. Yo entrego a mis hermanos. Te pido que tú te metas en cada casa, en cada corazón, y que haya un despertar poderoso en sus vidas, que les lleve a un cambio profundo, sincero, con una integridad completa. Una integridad que nos define a nosotros, que somos verdaderos creyentes, fiel a ti. Gracias, Señor. Yo lo traigo todo en tus manos. Te pido todas estas cosas en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Si no pudiste escuchar, pues espero que esta palabra pueda ministrar a tu vida, ¿verdad? Y pueda ser de bendición. El domingo estamos pues en nuestra iglesia. Esperamos que pronto, ¿verdad?, podamos hacerlo. Y pues quizás muchos no estarán de acuerdo con nosotros, pero no vamos a transmitir por mucho tiempo. Estoy preparando unos medios a ver cómo nosotros podemos ministrar, poner unas cápsulas. Y aquellos que tengan la oportunidad, porque nuestra intención es que nosotros necesitamos que la iglesia vaya a la iglesia. Los creyentes no deben quedarse en la casa. Pronto van a tener la oportunidad. No se quede cómodo en su casa, porque quedarse cómodo en su casa le va a traer vagancia espiritual. Perdóname, se lo digo con todo mi amor, con todo mi respeto. Pero estar cómodo en la casa, el laissez-faire, el comfort zone, lo que nos crea una vagancia espiritual. El creyente necesita congregarse, el creyente necesita buscar a Dios, el creyente necesita acercarse a la casa de Dios, porque es el lugar donde Dios definió el hacerlo. Ten cuidado con aquellos que dicen precisamente que ahora no es necesario buscar una iglesia y meterse con el Señor. No, séle fiel al Señor, mantente fiel, únete con tu pastor, ayúdale, aprende a apreciar cuando tienen hombres de integridad, hombres que aman al Señor, hombres que tienen una visión clara y precisa, hombres que de verdad se han guardado para el Señor. De esos hombres, únete con ellos, para que también tú te puedas identificar con ellos y puedas ser parte de un equipo poderoso para la gloria del Señor. Pero no estés escuchando y estés dando oído a cualquier persona que te da mensaje, porque tú no sabes la vida real que lleva esa persona. Busca al Señor, mantente fiel, desarrolla esa integridad y ese carácter, esa persona que Dios quiere que tú seas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.